Nosotros nuevamente. Silvio, muy buenos días, bienvenido. Gracias por compartir este espacio y por traer este temón. Hola, Bonina, ¿qué Se tal? ¿Qué termina, tal? ¿no? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Es todo un tema, ¿no, Silvio? Creo que puede ser que sea como una de las materias que no nos debemos perder en nuestra vida, empezar a trabajar realmente cómo cambiar nuestra economía, nuestra relación con el dinero. Desde un lugar, lo decía hoy, no se trata de hacer más cosas o hacer cosas diferentes. Se trata, creo que primero trabajando desde acá y desde acá todo lo demás. Claro, claro. Eh, em, yo algo que comprendí años atrás cuando empecé todo, me interesó todos estos temas. De hecho, les comento, mis cambios arrancaron allá por el año, bueno, lo cuento en los libros, ¿no? Pero ahora, justamente en el año 2007, sufro jugando al fútbol el corte del tendón de Aquiles del pie derecho y tuve que estar de golpe, de ser una persona muy activa, ya estaba liderando equipos de trabajo, soy consultor de empresas y y yo estaba medio a disgusto, ¿no? Entonces ahí unos días antes, no es casualidad, pasé por una librería en ese momento de lo que era Musimundo, no sé si se acuerdan, y vendía, además de los discos, vendía o compacts, vendía libros. Y fui y agarré, me llamó la atención un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre. Que estaba en el primero, uno de los primeros ahí en el ranking de venta. Tenía una columna donde había los 10 libros más vendidos. Y agarré dos. Uno fue este que les digo y otro fue que tenía que ver con ser efectivos. Ay, no me acuerdo ahora el nombre, pero bueno, esos dos libros son los que cuando se me corta el tendón de Aquiles y tengo que estar 3 meses parado, que no trabajaba, empezaba a trabajar remoto en esos años, vean en qué año estamos hablando, ¿no? Donde internet no estaba muy fácil, Por ahora. pero sí tenía tiempo y en ese tiempo leí esos libros y especialmente ese libro me hizo un clic en el tema de finanzas, lo cual me llevó a especializarme en ese tema y también conocí un mundo que estaba como guardado, que era el mundo emprendedor y demás, y eso disparó un montón de cosas. Después viene el tema de la espiritualidad y entender cómo funcionamos las personas, las emociones y demás, pero eh, ¿a qué voy con esto? Tenemos que tratar siempre, y lo que fui llevando como aprendizaje a medida que iba avanzando, todo eso sutil que está en nosotros, que son las emociones, las creencias, los patrones mentales y demás, tienen que, es decir, los trabajo, pero tiene que haber después de ese trabajo, se tiene que reflejar en la materia. Este es un campo, este campo de energía en el cual habitamos, es un campo donde está lo sutil, pero también lo material. Entonces, hay que trabajar las creencias y ahí nos metemos con lo que yo llamo el juego interior, en este caso del dinero, y después viene el trabajar el juego exterior del dinero, es decir, tenés que materializar eso y una vez que lo materializas empieza otro desafío, ¿no? Ujú, totalmente, que es el desafío de mantener ese dinero y hacerlo crecer principalmente. Es, a ver, va para iniciar porque tenemos un montón ahí para charlar. ¿Cómo se Sí. definiría como esta mentalidad de riqueza o de abundancia? ¿Por dónde tendríamos que comenzar a esto, a limpiar un poco lo que venimos como imagen teniendo de esto? El dinero, específicamente en lo que hace a dinero, es uno de los símbolos de la abundancia. Es uno de varios. ¿Sí? Si uno ve su vida, yo hablo de la vida como una vida integral. Somos nuestra profesión, las relaciones, la salud, el dinero. Todas son formas de abundancia que nosotros podemos tener más o menos equilibradas según lo que venimos a aprender a esta vida cada uno, lo que hayamos hecho, en lo cual pongamos nuestro foco, atención y trabajemos. Todo cualquiera. ¿Y qué pasa? Cualquiera de esas ramas que te comenté, que encima se abren en muchas,
ramas más, todas esconden detrás aprendizajes para nuestra evolución. Por lo cual podemos evolucionar. Hay almas que vienen a evolucionar a través de, vos ves que no tienen problema de dinero, Mm, generan dinero muy fácilmente y por ahí hasta hacen a nivel laboral, la verdad que no sé, por ahí hacen un posteo en redes, son influencers que hablan de cosas que la verdad que uno a veces dice, pero ¿quién consume esto? Bueno, y hay gente que lo consume y los tipos hicieron, con una pavada, hicieron un montón claro. de dinero. Entonces, hay personas que, pero ¿qué pasa? Quizás el desafío de ellos no es el generar, sino el después decir cómo vivo y administro esto. Ujú. Entonces, la abundancia es, yo creo que es algo que definimos cada uno, también tiene que ver la personalidad, ¿sí? La otra vez contaba que yo soy ariano, eneatipo 1, tigre con el, si quieren, el otro zodíaco del chino. Bueno, yo veo la abundancia de una manera, pero no lo va a ver de igual manera, no sé, un escorpiano, un libriano, eh, así llevarlo a cualquier eneatipo también del eneagrama sistémico. Entonces, cada uno, obviamente podemos, este es un mundo de proyecciones, por lo cual yo puedo ver algo en vos, Vanina, que en cuanto a tu concepto de abundancia y cómo querés llevar tu vida, y digo, esto me gusta, esto yo también lo quiero en mi vida. Entonces hay una resonancia en ese sentido y lo sumo. Pero en otras cosas, por ahí también te sirva yo a vos de espejo o a otros. Entonces cada uno tiene que quedarse tranquilo. Primero en el autoconocimiento, esa es la mayor abundancia creo que existe, Sí. que es todo un desafío, por supuesto, no es fácil, y después de ahí en más, decir, bueno, cada uno definir su felicidad. Mm, ¿Cómo es tu felicidad? Yo, años atrás, a partir de ese evento que les contaba, empiezo a vivir un proceso de empezar a transformar mi vida, que barrí por todos los ámbitos de la vida. Esto que les decía, profe, cambié la profesión, el tema de las relaciones de pareja, la salud, todo cambió, y lo definí. Y esa definición, cada tanto me siento y la reviso y me pregunto cómo estoy, cómo me siento, qué cosas más me mejoraría, si me siento mejorar algo. Entonces, esa abundancia va tomando forma, ¿no? sí. Y tiene que ver con nuestro proceso de evolución, entiendo. Ahora, ¿qué pasa, Celio, cuando esa percepción de tu abundancia o de tu riqueza está tenida? ¿No? Porque pasa esto a veces también por las creencias, es decir, para mí abundancia y riqueza son estos ideales, ¿no? Y hasta que no consiga esos ideales, no siento que soy abundante o que Claro. alcancé la riqueza. Y a veces quizás son esto, quizás son creencias que están impuestas por lo que estamos viviendo, que se muestra tanto en redes sociales, o mismo de la familia, de proyecciones. Sí, creo que cualquiera sea lo que creamos, si queremos algo, aunque eso nos pueda llevar a un camino sinuoso y de algún golpe que recibamos, es porque es algo parte de lo que tenemos que vivenciar. Eh, es decir, si en ¿qué pasa? Si uno ve la creación, cómo arranca por el mundo de las ideas, que es justamente el chakra más elevado, ahí es donde la fuente, Dios, como cada uno quiera llamarlo, manifiesta, si estamos abiertos a eso, manifiesta algo, una idea. Después esa idea tiene que atravesar todo lo que son nuestros centros energéticos para llegar a lo que es el chakra raíz y ahí es donde se materializa la idea. Lo que surja de esa idea puede haber salido de una manera u otra, dependiendo de lo que entendimos, procesamos y los miedos que hay en todo el medio. Ahora, todo es válido, Mm, porque detrás se esconde para esa persona que lo está viviendo aprendizaje. un proceso. Entonces, no hay regla. Yo, si algo, y yo te digo, de hecho estudié ciencias exactas, es decir, soy una persona, manejo equipos de trabajo, lidero proyectos en empresas, además de todo lo que después pude hacer para entender cómo funcionan las personas, pero digo, si hay algo que yo tuve que romper fueron estructuras que para mí eran eh, sólidas, ¿cómo te puedo decir? Con resultados probados, buenos, y entonces también, y entendí que después eso que a mí me resultaba,
por más que lo baje a un equipo de trabajo, no todos funcionaban igual, porque y ahí entra la personalidad de cada uno. Porque funcionamos diferente, nuestra historia emocional es diferente, nuestra herencia emocional es diferente. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? A ver, lo único que yo puedo decir que está bien y está mal es un conjunto de reglas que nos permite convivir en este mundo de la materia. Es decir, mentir y perjudicar a alguien está mal, matar está mal, hacer algo, bueno, eso es como, no sé, cruzar la calle con el semáforo en rojo está mal. Es decir, después las cosas que yo pueda hacer porque creo y siento y siento hacerla, y por ahí te puedo asegurar que hay cosas que cada uno le habrá pasado, que ha sentido y que en todo su entorno, inclusive a veces hasta tu pareja, ni te entiende. ¿Sí? Y no esperes que te entienda tampoco. Es decir, es tuyo personal. Lo único que tienes que tener ahí siempre, yo digo, es cuidado en el sentido de que con eso que quieras hacer no perjudiques a alguien. Nada más. Si Total. eso te deja a vos tranquilo o tranquila, encaralo, porque detrás de eso no sabes qué va a pasar. Y lo que venga es algo que es imposible de predecir. Así que Total. bueno, desde ese lugar, como que no, eso es fluir. Cuando dicen fluimos, ¿en qué fluimos? Bueno, sentimos algo, tenemos que encararlo. En el miedo aparecen miedos, en el medio aparecen miedos que van a hacernos dudar. Y bueno, y ahí podemos siempre decidir, ¿avanzo o no? ¿No? Ahí tenemos que estar también, cómo entrenamos ahí esta mentalidad para la abundancia, para la riqueza, cómo lo ves, cómo, porque ya podemos entrar después también en todas en los problemas que habitualmente se ven con la plata, esto también que hablamos hoy de que quizás muchas personas logran generar dinero, pero de alguna manera, o bien tienen un techo económico, es decir, como que no pueden pasar ese techo, o Sí, bien se le va. Generan más, pero se fue de alguna cosa u otra. sí. De ahí tenemos como bastante para hablar, pero cómo, de qué manera podemos ir entrenando esta mentalidad o ir cambiando estas formas de pensamiento, de creencias, para desactivar esta forma que a veces parece que se repite involuntariamente, diríamos, ¿no? Porque Claro, no, inconsciente, de forma inconsciente. de forma Sí, inconsciente, no te buscaste el sí, sí. problema que venga un arreglo exterior, pero de alguna manera lo creaste de manera inconsciente. Sí. Eh, Se dice que todo aquello que nuestros antepasados no pudieron reparar, sanar, nada, vienen las generaciones siguientes y les toca partir desde ahí y tratar de trascenderlo, ¿no? Para el bien de todo el clan. Eh, si uno observa, y esto se hace justamente en las sesiones de codificación emocional transgeneracional, si uno observa comportamiento de padres, abuelos, creo que hasta ahí podemos llegar, inclusive, nada, el nuestro, el de padres, abuelos, inclusive puede ser el de hermanos, ahí podemos detectar patrones que vienen heredados. Y de ahí en más, decir, bueno, ¿qué de esto puedo tomar como que me sirve y qué de esto no? Hay que transformarlo. Entonces es un primer gran paso. Obviamente para todo eso nos tiene que doler alguna situación, como puede ser esto que comentaba, entra el dinero, pero así como, o no entra, o si entra, así como entra, se va. Eh, Hay que también, hay un componente, no todo es, creo que ahí tenemos el 80% del tema, ¿no? De la raíz del tema. Yo siempre me gusta poner en esa regla 80-20 un 20 al contexto. Depende en qué país estás, ¿no? No es lo mismo Argentina que con toda la historia de las últimas décadas de Argentina, hiperinflación y un montón de cosas que hemos vivido comparado con estar viviendo en, no sé, Estados Unidos, Europa, donde suceden Claro. otras, no tenés ciertos problemas, ¿entendés? Entonces, eh, acá hay, para quien está en Argentina, hay que remarla bastante más, remar en dulce de leche, como le decimos. Mm. Entonces,
¿A qué voy? Hay un 20% que tiene que ver con el contexto y la economía y si querés, bueno, eso tiene que ver con los políticos también. Ahora, más allá de eso, centrémonos en lo que en ese 80% que está dentro de nuestro ámbito de control, y ahí sí es la decodificación transgeneracional de esos patrones. Por un lado, principal, eso es como algo, es a tratar la parte sutil del tema que les comento, ese juego interior. Entonces, desde ahí, que eso puede ser por muchos instrumentos, constelaciones, lo que sienta cada uno, pero sí una sesión de entender, o varias sesiones para entender cómo funcionaron los antepasados, Mm, eso puede ser sanador. Y después hay otra parte que es importante y también está en nuestro ámbito de control, que es la profesión. La única manera de generar lo que yo llamo dinero feliz es un dinero que se genera a partir de una profesión que disfruto. ¿Sí? Si yo estoy en una profesión que lo hago solo porque estoy en modo supervivencia, necesito el sustento para llegar a fin de mes, y no disfruto y estoy 8, 10, 12 horas trabajando en eso y realmente energéticamente estoy bajo. mm. Y esto Y también se generás hace. más de eso, ¿no, Silvio? Generás como un poco, al estar Y más sí, energéticamente en ese modo de supervivencia, vas sí, creando, es como una rueda, ¿no? Vas creando más pensamientos, más disgusto, más malestar, claro. y Y eso, sumar, sí, sí, y a eso sumarle el componente este que les digo externo, ¿no? Donde todo es un claro. lío, donde cuesta todo, no hay préstamo, no hay esto, bueno, hay un montón de cosas que te potencian el ir hacia abajo. Por cual hay que tener un carácter de resiliencia muy fuerte para estar en Argentina, por ejemplo, y poder que te vaya bien. Y haber dado con un trabajo que te guste y que disfrutes y que eso te dé ganas. Es decir, te levantás y decís, nada, me levanto, hago mi ejercicio y demás, me voy a hacer el trabajo que me gusta, que es Mm, algo que la gran mayoría no le sucede. Entonces, esas son las cosas, si yo digo, como la fuente de ingresos es el trabajo, eso es lo primero que tenemos que atender. Es decir, poder hacer los cambios profesionales que cada uno sienta para encarrilar esa parte. Ese es un gran primer paso, además de la decodificación de entender los antepasados y cómo se manejó esto de las creencias del dinero, del esfuerzo sobremedido de tener que esforzarse para poder ganar poco y, bueno, sí. sobrevivir. Bueno, ahí hay mucho de Porque ahí, ¿no? lo vemos de nuestros papás en realidad, o de los próximos, de los referentes que hemos tenido, el manejo del dinero lo aprendimos desde ese lugar. Siempre se habla, Así ¿viste? es. Esto de que si en una familia nunca se habló de inversión, nunca se habló de dinero, se habló mal, o de la manera en que se habló, todo eso nosotros interpretamos que es, y si nunca lo ponemos a esto que estamos haciendo ahora, si nunca nos ponemos a cuestionar, vamos a seguir repitiendo esa historia, ese manejo del dinero desde ese lugar. Totalmente, totalmente. Yo ahora estoy por cumplir 52 años y me crié en el negocio familiar allá por los años 80. Con 10 años, ya estaba ahí ayudando en el negocio, 10 12 años en el negocio familiar, y agarramos, recuerdo, tengo memoria total de la hiperinflación de Alfonsín en ese momento, y ver a mi padre, tenemos un negocio que una mezcla con lo que hacía materiales de construcción, ¿sí? En el ámbito de todo lo que es construcción y logística. Por lo cual, yo recuerdo frases donde él me decía, hoy cerramos el negocio, porque ¿qué pasa? Vos vendías la mercadería y no la podías reponer, ¿sí? Es decir, vendías el cemento, lo que sea que vendas, si con la hiperinflación que había, tenías que, con ese dinero que te pagaban, tenías que ir a reponer no reponías, te quedabas con menos. Entonces convenía, es decir, y lo he visto, por ejemplo, a mi padre correr y a mi madre también, todos siempre con el malestar que eso generaba. Entonces, cuando vos te criás en un ámbito donde ves eso, tenés que sobrevivir. Eso es lo primero, lo básico.
Por lo cual, estar en Argentina realmente con todo lo que hemos vivido es muy difícil, ¿no? No es fácil. Y entonces, ¿qué pasa? Cualquiera fuese el siempre, después vino otra crisis más, me acuerdo, fue Claro. en los 90, después fue en los 2000, después, bueno, pero es decir, eh, ¿a qué voy con esto? Llega un momento que te vas curtiendo todo eso y estás haciendo, viendo todas las variables cómo se mueven y en base a eso también viendo cómo podés, y ahí entra el juego exterior del dinero, cómo podés hacer de que tu dinero no se desvalorice, ¿no? Y en qué invertirlo, porque vos podés, ahí Vanina podés en un momento, suponte que superaste el problema de generar dinero, ya diste con la profesión, entendiste a los patrones mentales, las creencias, las están trabajando, sí, no es algo inmediato, pero empieza a dar buenos resultados todo lo que has hecho y después decís, bueno, ahora tengo el dinero, ¿y qué hago? Y estás en y ahí entra el contexto más todavía, ¿no? Todo volatilidad, todo especulación, bueno, ¿qué hago? Y ahí entra otra parte, ¿no? Importante de ver qué hago y no entrar en la que hacen todos, que es este modo supervivencia donde especulación y demás, porque, ahí meto otro concepto, existe karma financiero. Ah, mira, no sabía eso. Qué Así es interesante. decir, yo en el libro El Factor Conciencia dedico un capítulo a esto y menciono, porque se habla mucho, lo van a escuchar en la televisión siempre, porque no se entienden estos conceptos de el Bitcoin, por ejemplo, menciono las criptomonedas o ese tipo o el trading, si esa gente que dicen los mercados subieron, bajaron, bueno, tengan en cuenta el 80% de la gente que maneja esas cosas son especuladores, ¿sí? Por lo cual no nos guiemos de eso. Un especulador no es inversor. Inversor es alguien que cree en lo que invierte, en el sentido de que si compro una acción de una empresa, creo en esa empresa, creo, no sé, llámalo Mercado Libre, Amazon, la empresa que te guste, y decir, creo en ese plan de proyecto de esa empresa, creo, o bonos del Estado, pero de un Estado que va creciendo, va avanzando sanamente, saneado, entonces invierto en mi país y cobro una renta, eso es sano, pero después todo lo demás no confundamos especulación con inversión. Todo lo que es especulativo es propio de una mentalidad de carencia que después termina generando un karma financiero, ¿sí? Porque, Mm, ¿qué pasa, Vanina? Para que yo gane en la especulación, alguien tiene que perder. Entonces, claro, no ganamos dos. En lo otro es diferente. En lo otro gana la empresa que invertís la acción, si es una acción, el bono, todos ganamos. claro. Entonces, son inversiones ganar, ganar. Y eso es un movimiento sano de esa energía del dinero, que es el dinero feliz creciendo en ese círculo que yo llamo de la prosperidad, fuera de toda especulación, ¿no? Ahora que nombrabas, Silvio, también esto desde actuar desde la carencia, esto que decías de la supervivencia, ¿cómo lo podemos ver en nuestro día a día y cómo sería quizás la acción un poco más saludable que podemos empezar a aplicar ya, Sí. digamos, desde esta información que tenemos, ¿no? Que quizás lo tenemos muy arraigado y no nos damos cuenta. Claro. Bueno, primero preguntarse, ¿disfruto de la profesión? El generador de dinero es la profesión. Primer paso es ahí. ¿Disfruto de la profesión que hago, sí o no? Y se los dice alguien que no disfrutaba de esa profesión que hacía antes y tuvo que reconvertirse. Entonces, digo, y es lindo porque es un proceso, no digo que sea fácil, pero termina siendo un proceso de crecimiento. Así que eso es lo primero a preguntarnos. Y si hay algo que por ahí hay una parte que me gusta y otra no, bueno, trabajemos en opciones, a veces hablas con gente o empezás a ver qué sentís también, qué te llama la atención. Buscar disparadores, puede ser un libro, ¿sí? Un libro dispara un montón. A mí, como les contaba al inicio, un libro disparó un mundo que no estaba en mí, porque no lo veía en mi entorno, en mi familia, nadie. Un Claro. libro a mí me disparó, hago un clic. De hecho, ahora en marzo festejo, yo tengo dos cumpleaños, uno es el que nací y otro es el que Apareciste, ¿no? desperté, Ahí, tía. el que desperté. Digo, festejemos esas cosas porque la verdad que a veces son esos milagros de la vida, porque si no, no estaría quizás hoy hablando acá de esto, pero quiero decir, eso es primero.
entonces podemos reconvertir la profesión. No va a ser algo de un día para el otro, pero proponete de este año llegar a final de año con un cambio en la profesión. Y es un logro, pues si tenés después décadas para vivir, imagínate, bajemos la ansiedad y avancemos. Lo otro, si ya hoy, aunque no te guste lo que haces, pero ya hoy te ganas un dinerito que podés ahorrar, bueno, un 10% importante todos los meses ahorrar de eso que generamos. Tenemos que poder tener lo que sería, yo hablo de alcancías, una alcancía es bueno tener o sano tener entre 3 y 6 meses de gastos cubiertos. Y esto es un ahorro que no queda ahí estancado, sino que lo metes en alguna inversión, puede ser un fondo común de inversión o algo que te genere, que se mueva, pero que también lo puedas usar ante cualquier imprevisto que surja, ¿no? Eh, Algunas personas separan las alcancías, tienen ese ahorro. Yo cuando lo hice años atrás, ¿cómo me salí de la profesión 3 meses para poder escribir el primer libro y empezar este camino que hoy se ve más público? Tenía esos ahorros, tenía 6 meses de gastos cubiertos, por lo cual podía dejar de la profesión por unos meses. Me encerré a escribir el primer libro y de ahí después volví. Hice una inversión, es decir, no generé ingresos por 3 meses, pero ya tenía un trabajito hecho previamente y eso te da libertad, libertad de poder tomar acciones, decisiones. Lo otro después es, una vez que tienes ese ahorro, ya viene un ahorro, primero reducir también los gastos que Ujú. son, que yo llamo de innecesarios o también deudas malas que tenés que sanear. Si hay deudas que a veces arrastramos de malas decisiones, hay que sentarse con a quién le debemos y poder obtener un plan que sea beneficioso para ambos y en corto plazo poder sanear eso, ¿sí? Para reducir la cantidad de intereses y demás. Después podemos usar la deuda, pero para inversiones, ¿sí? Cosas buenas que después te permiten un ingreso de dinero, ¿no? No hay deudas buenas y malas. Ahí tenés Las que cambiar malas, la mentalidad también, ¿no, Silvia? Porque si claro, está la persona que se pone en deuda y que está en un círculo vicioso de deuda, sí, ahí está el tema esta de la mentalidad, lo que decimos de que hay algo que está operando en el fondo que siempre hace que vos vayas y caigas en una deuda y no puedas salir de esta rueda del hámster. Entonces es como ir a ver qué la está provocando o qué de vos está buscando ese tipo de situaciones. sí, y después yo tengo en esos, a ver, y he pasado por circunstancias como esas, ¿sí? Donde estaba mal endeudado. eh, ¿Y qué pasa? Más allá de que a veces, yo digo, hay que pensar en términos, y ahí entra el tema de la profesión, porque los temas de dinero se resuelven con más dinero e inteligencia. El tema es cómo conseguimos ese más dinero. Hay un concepto que es el de múltiples fuentes de ingresos, es decir, tenemos que poder hoy día no depender de un único ingreso. Ujú. Cuando solo estamos, y más aún si eso no, encima no, ese ingreso depende, por ejemplo, de un empleo donde esa No empresa genera más dinero. claro, estás atado solamente a eso. Por lo cual, hoy hay muchas formas de generar, de tener múltiples fuentes de ingresos. Es decir, hoy hay muchas personas, yo conozco y de hecho en las sesiones también, o en los cursos cuando se me cuentan, hay maestras. No sé, vendiendo productos de belleza o ropa, o es decir, tienen su labor de maestras, pero además tienen su microemprendimiento y así, o digital, o lo que sea. Es decir, hoy con la digitalización, las tecnologías, redes sociales, podemos, un mercado libre que podés publicar ahí tus productos, tranquilamente hoy podés estar generando más ingresos. Por lo cual, ahí entra un tema de más dinero que vas a generar, pero se requiere más inteligencia. Y inteligencia es salir un poquito
del encierro que estoy, de que solo estoy atado a este empleo y que no puedo generar más. Hoy hay muchas fuentes posibles en ese sentido a partir de oportunidades tecnológicas que hay. Y eso te va a permitir, si mantenés los gastos, no te endeudas más y lográs mejorar los ingresos, eso te va a permitir cancelar esas deudas más rápidamente. Y por ahí lo hagas por poco tiempo. Es decir, en un año yo lo he hecho, ¿eh? Me he hecho propuesta de decir, quiero 2 años full dedicado a tal tema para generar tanta cantidad de ingresos y poder invertirlo en tal cosa. Bueno, y nada, en esos 2 años le metes con todo a eso y te puedo asegurar que se logra. El tema es cuando te empiezas a ir de un lado para el otro, ¿no? Claro, el orden fundamental. Así Sí, que una vez que trabajamos en tema profesión, que eso ya lo podemos ir trabajando en esto también, es, bueno, hacer todo este circuito también de ir generando quizás desde ese lugar, ir saldando lo que tenga de deudas, ir cambiando entonces la forma en la que, hoy cuando hablabas, decías de ahorrar, ¿no? Que es fundamental, sí, sí, en una sí. mentalidad que quizás no está, ¿qué es lo que te vas a encontrar a veces en la mentalidad? No, no se puede ahorrar, ¿qué voy a ahorrar? Con lo que gano no se puede ahorrar. Bueno, ahí me parece Bueno, que está genial para agarrar eso y decir, che, no, sí se puede. No pasa por una cuestión de una acción que podés, sino por una cuestión de mentalidad. Si ya vos claro. te estás diciendo que no, ya está, no. Se necesita crear nuevos hábitos financieros. Claro, pero ahí es un buen ejemplo porque ¿qué pasa? Caso de Argentina, Claro. venimos de situaciones muy complejas, por lo cual es entendible que la persona te diga hoy no puedo ahorrar y encima hoy estoy viviendo por debajo de mi, o vengo así hace años, ¿no? Viviendo por Sí. debajo de mi posibilidades. Bueno, ¿qué hay que hacer ahí? Tenés que generar más ingresos y eso implica tener que meter más fuentes de ingresos. Hoy la inteligencia que demanda, por ejemplo, esta época del mundo, que nos da muchas herramientas, es decir, ¿qué cosas puedo yo por ahí? Te puedo decir, no sé, hay gente que es especialista en determinadas labores y con que lo muestre en las redes sociales, empezás a monetizar tu conocimiento en las redes sociales. Eh, y así hay mucha gente que está generando un dinero extra. Después podés decir, se juntan dos personas, ¿no? Tampoco tenés que estar sola encarando un nuevo emprendimiento, pues se juntan dos que en tiempo les queda libre 3, 4 horas al día después de su Sí. labor y uno se encarga de una cosa y otro de otra. Y bueno, y por lo menos empezaron y ya están empezando a generar algo más, una ayuda. Después eso te va a ir permitiendo, decir, más ingresos te va a permitir, más ingresos con más inteligencia te va a permitir saldar esas deudas. La inteligencia también hay que usarla para no seguir endeudándose, que es un gran punto inicial. No, no, es decir, si vengo haciendo esto mal, paro con eso. Lo tengo ahí, sé que lo tengo que solucionar, pero bueno, lo voy a solucionar con más ingresos. Una vez que sal de eso, ya ahí ya sabes que la próxima no requiere una deuda mala a tomar, porque ya Claro. ahora. ¿Y qué pasa? El generar más ingresos o abrir un nuevo canal de ingresos te va a permitir también, te motiva, te da mayor autonomía, te mejora el ánimo. Bueno, nosotros somos neuroquímicos, por lo cual se encienden algunos neuroquímicos de placer en el sentido de los logros que hacemos y de ahí en más, todo ahí empieza a fluir en la energía hacia otro lugar, ¿no? No hacia lo que Claro. era antes. Silvio, agradecerte un montón por este tiempo. Tenemos un montón para charlar. Contanos cómo te encuentran en redes sociales, también lo que se nos viene para estos próximos meses, quienes quieran interiorizarse más en esto y también les guste mucho la lectura o quienes quieran empezar con la lectura. Tenés ahí una Sí. trilogía de libros que está sumamente interesante, así que bueno, que estén atentos a tus redes. Sí, me encuentran ahí como Silvio Santone, tanto en Instagram, en Facebook, pronto, bueno, en la página web silviosantone.com, ahí van a Ahí encontrar tienen unos cursos también que pueden ir cursos, tomando en su sí, momento.
También hay meditaciones, hay algunas meditaciones justamente para temas de grabadas, sí, cortitas de 15, 20 minutos, que sirven en muchos casos para trascender creencias de cualquier tipo. Inclusive hay meditaciones de regresión, ¿sí? Yo a veces lo que hacemos es hacer regresión hacia lo que es vientre materno y otras cosas, y antepasados. Eso también es muy bueno. Y bueno, y después se viene ahora, van a encontrar los libros. Estoy ya el 27 de marzo sale Mentalidad Sigma, que es el primer libro de la trilogía, que sigue después con Poder Soberano en abril. Ay, no me sale el tercero. Anomalía, ahí está. Anomalía en mayo. Pero bueno, sí se viene toda una tanda de libros y cursos nuevos que estoy renovando. Así que 2026 con mucho por hacer. Full entrega de todo el conocimiento. Sí. Un placer, Silvio. Muchísimas gracias por Gracias, tu tiempo, gracias, gracias por Vanina. toda tu información. Que estés muy bien Saludos y para todos. excelente fin de semana. Gracias. Un, Hasta un luego. abrazo para todos. Chao, chao. Chau, chau. Con nosotros es Silvio Santone, seguilo así en sus redes sociales, muchísima data, pero principalmente tiene muchos recursos para que vos, donde estés, lo puedas hacer